Para hablar de musicoterapia desde un nuevo paradigma, vamos a tener que ver en una primera parte despejar 4 confusiones básicas, en una segunda parte entender los modos relacionales como un elemento, un factor de importancia indispensable, y también el concepto de investidura en una tercera parte para poder arribar a una estructura técnica y metodológica de puesta en acción de lo que sería un proceso musicoterapéutico de acuerdo con los nuevos conceptos que estamos trabajando desde hace muchos años. La primera confusión grande está relacionada con la subordinación de la disciplina a otras disciplinas. Y esto se ve manifiestamente en todo lo que significa la dependencia de las carreras de musicoterapia, de las carreras de medicina o de psicología e incluso en algunos países de conservatorios. Esto ha traído innumerables consecuencias en cuanto a la jerarquización de nuestra disciplina y también en las consecuencias para el paciente, donde el musicoterapeuta no es el que asume la responsabilidad de la cura, sino que es un mero técnico aplicador de indicaciones de otros profesionales. Despejada esta primera confusión, entramos en confusiones que tienen que ver con lo conceptual. Las herramientas del musicoterapeuta, que son la voz, el sonido, la música, los instrumentos musicales e incluso el silencio, han sido atribuidas desde el primer momento con características terapéuticas en sí mismas. Por eso la proliferación de elementos, cuencos, efectos, situaciones atribuidas a la música o al entorno musical directamente, pensando que en sí mismos estos elementos podían convertirse en terapéuticos. No hubo nunca un cuestionamiento serio a esta naturalización, y entonces, bueno, han proliferado desde los cuencos tibetanos hasta los efectos Mozart o cualquier otro elemento supuestamente sanador que contenían estas herramientas. Vincular esto con cualquier otra disciplina de la salud y pensar que la herramienta en sí misma va a producir un proceso terapéutico o un efecto terapéutico es lo mismo que pensar que el bisturí del cirujano es el que opera. Despejada esta otra confusión, entramos en la segunda gran confusión, que tiene ya más que ver con un elemento casi naturalizado, como sería el hecho de que hacer música, escuchar música, compartir la música o los instrumentos musicales, producen un placer, una gratificación, una sensación de bienestar. Esto es así, pero podía ser con cualquier otro elemento significativo de nuestra vida cotidiana, como nadar, jugar al tenis, hacer otro arte o lo que sea. El problema es que esa gratificación o ese placer o ese goce se ligó directamente al hecho de la curación. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente está contento, por el hecho de estar más contento, eso sería un parámetro de salud. Ya sabemos que la mayor parte de las disciplinas de la salud en sus maniobras tendientes a la curación, lo que menos son placenteras. Entonces, ligar el placer, el goce o la gratificación a la curación en sí misma y condicionar esa situación con la curación ha sido otra de las confusiones básicas y gran parte de las metodologías y técnicas
habidas y por haber en musicoterapia y avaladas por distintas entidades académicas, profesionales y eventos, dan cuenta de esta confusión básica, digamos. La tercera gran confusión, cuarta en este caso, además de las dos primeras y esta subordinación a otras disciplinas, ha sido el tema de la confusión de una disciplina de la salud con los objetivos que pueda tener la educación o el arte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si un paciente aprende a tocar un instrumento, está mejor. O si un paciente es más creativo con los sonidos, con la música, está mejor. Ya sabemos que estas situaciones son objetivos que tienen que ver o con el arte, la creatividad, o con la pedagogía, el aprendizaje, no con la salud. O sea, son parámetros que de ninguna manera pueden dar cuenta de una mejoría respecto de la problemática que motiva la consulta del paciente. Despejadas estas confusiones, podemos entrar recién en una posición de un musicoterapeuta, de esta condición de nuevo paradigma, donde la iniciativa la tiene el paciente. ¿Y qué iniciativa tiene el paciente? De atribuirle a estos instrumentos, a la música, al sonido o a lo que genere con ellos, lo que quiera, la significación que desee. Pero sin tener la iniciativa no se puede producir esa depositación. Una vez puesta en marcha estas iniciativas, nuestra función como musicoterapeutas se concentra, digamos, en el análisis de los modos de relación que ese paciente establece con los objetos y a través de los objetos con nosotros. Cuando hablamos de este tema, entramos en los otros dos temas que planteé al principio, que serían, por un lado, los modos de relación y por otro lado, las investiduras. En cuanto a los modos de relación, hemos investigado desde hace muchos años el hecho de que estos modos relacionales se derivan directamente de los tres instintos básicos del ser humano, derivados en pulsiones y por último en modos de relación con el mundo. Los que hemos detectado y sintetizado en un modo de agresión, otro modo de potencia y otro modo de seducción. Estos tres modos básicos tienen distintos objetivos, pero son los que de alguna manera generan los engramas relacionales con los cuales nos intercomunicamos con el resto del mundo y con los objetos. El modo de relación agresión está centrado como objetivo en la transformación de la realidad de acuerdo con lo que uno necesita. El modo de potencia está centrado en el reconocimiento de la propia capacidad, las propias capacidades, y el reconocimiento también de esas capacidades por parte de los otros. Y el modo seducción está centrado en el hecho de ser objeto del amor de otro. Hasta ahí, esto nos permitiría entender tanto cómo están afectados estos modos de relación con la problemática motivo de consulta y también cuántos de estos modos de relación de ese sujeto no están afectados por la patología o por la enfermedad. Con lo cual poder trabajar desde los dos planos,
tanto desde lo sintomático como desde lo sano. Para realizar todo esto nos falta el último paso, que tiene que ver con la concepción de poner la importancia de la investidura del objeto en primer plano también. O sea, todos sabemos que los objetos, para ser significativos, tienen que tener depositados en ellos afectos, historias, relaciones, todas situaciones significativas para la persona que permiten que ese objeto salga del continuo de indiferencia del mundo y entre en un terreno donde es el yo el que se prolonga a través de esos objetos investidos. Esta prolongación del yo es un elemento que permite, o un indicador que permite entender cuál es la intensidad del afecto depositado en un objeto o en una persona. Y a través de eso ver qué calidad y qué entidad tiene para esa persona. Para nosotros en musicoterapia, el hecho de que el paciente, a través de esa iniciativa, pueda investir esos objetos y pueda desarrollar a través de esa investidura una relación con ese objeto o a través de ese objeto significativa para el proceso de terapia, es indispensable antes de intervenir de ninguna manera. Esto nos pone a 180 grados del resto de nuestros colegas porque, bueno, la posición directiva, la posición inductora, la posición cognitivo-conductual, las posiciones donde el paciente es invadido con consignas, con propuestas, con decisiones que no toma él, sino que las toma el musicoterapeuta, o centrado en el hecho de los efectos que pueda producir una herramienta de las que tenemos. Entonces, bueno, de esta manera las herramientas quedan colocadas en su lugar, nuestro método y nuestro objeto pasa a ser el análisis de estas relaciones, que son significativas, más o menos, depende de la depositación que el paciente le ha dado a ellas. Me parece que esto, desde un punto de vista obvio, es simple, pero nos ha llevado a tener que repensar incluso nuestra formación en cuanto a analizar primero nuestros modos de relación antes de poder intentar saber cómo son los modos de relación del otro. Para ello, bueno, a diferencia de todas las otras carreras que dependen de medicina, de psicología o del conservatorio, una carrera nueva como la de Maimónides, dependiendo de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha permitido que nos entremos directamente a, formarnos en ese autoconocimiento previo del cual depende cómo nosotros vamos a intervenir, si desde la necesidad y el deseo del paciente o si desde nuestra propia necesidad. Para ello, dentro de la misma carrera de grado, hemos incorporado 90 laboratorios para esa formación, para que el graduado llegue a ese punto de comienzo de una nueva etapa, sabiéndolo todo lo que tiene que hacer. No tiene que aprender nada en ese sentido para poder atender un paciente, pero sí tiene que aprender después a atenderlo, que sería parte de los programas de residencia y de formación con otros profesionales que tengan más antigüedad. Creo que esto define sintéticamente nuestra posición para esta musicoterapia que nosotros consideramos del nuevo paradigma.